Hola, hola, ¿qué tal? Oficialmente buenos días. Arrancamos ya la materia de administración y evaluación de proyectos. Les quiero recordar mi número de WhatsApp escrito 9932 80 16 76. Solo WhatsApp escrito. Sé que a veces a los seres humanos nos cuesta un poquito seguir instrucciones, pero no tengo audio, no tengo mensaje de texto, no tengo llamada normal, llamada de ninguna, solo WhatsApp escrito. Todo lo demás está bloqueado. Y bueno, estamos en SINDEU, la Universidad de lo Posible, muy recomendada. Y hoy vamos a estar hablando de administrar y evaluar proyectos. Creo que todos en la vida hemos pensado en tener algún proyecto, pero pues realmente el integrar, adquirir, integrar y aplicar estos conocimientos, estas metodologías y técnicas que nos permitan que ese proyecto no solo se lleve a cabo, sino que sea viable, factible para ser implementado, que sea innovador, que proponga alternativas, que sea sustentable hoy por hoy. Buscamos no contaminar, buscamos reducir costos, ya no es ostentar tanto, sino saber aplicar lo básico, pero con menos hacer más, el ser minimalistas y a su vez, pues obviamente todo fundamentado en los conceptos, en las técnicas, o sea, por ejemplo, de mercadotecnia, de sistemas de información, de globalización, conocer y aplicar también la comunicación, porque muchas de las cosas que fallan en nuestros proyectos y en nuestras empresas se pueden resolver con buena comunicación. Entonces, cuando nosotros manejamos este tipo de técnicas, incluso la estadística, aunque sea básico, ir nosotros llevando un control de, pues, de todo lo que va avanzando, lo que vendemos, lo que compramos, todo es importante, pero hay que llevar una evaluación. Un proyecto que no se supervisa y no se evalúa, pues, ¿qué les puedo decir? Después no te quejes porque no funcionó. Los proyectos se clasifican según su naturaleza y según sus objetivos. No todos los proyectos son lo mismo y para alcanzar sus metas específicas, pues se componen de elementos como por ejemplo los objetivos, la finalidad, los recursos con los que se cuenta, los productos o servicios necesarios, hacia qué mercado va dirigido, entre otras cosas. La clasificación de los proyectos, pues obviamente va de acuerdo a su ámbito de acción también, no solo a la finalidad. Tenemos, por ejemplo, proyectos productivos o proyectos privados que solamente buscan generar ganancias y mejorar procesos, pero dentro de las empresas o de algunos emprendimientos, cuando la empresa no está totalmente legalizada todavía. Hay proyectos públicos o sociales que son los que van orientados a generar pues un impacto positivo y beneficio a la sociedad o a la humanidad, como por ejemplo la educación, la salud, el desarrollo comunitario, la seguridad alimentaria, el cambio climático, entre otros. Hay una diferencia entre proyectos públicos y sociales y proyectos comunitarios. Los proyectos comunitarios mejoran aspectos específicos de una comunidad determinada, satisfaciendo pues necesidades un poco más locales. Los públicos y sociales pues van dirigidos a la sociedad en general, son más genéricos. Hay también proyectos de investigación, su objetivo pues es generar nuevos conocimientos o incluso descubrimientos científicos o a su vez pues medir los avances. Hay también proyectos de vida, que estos sobre todo en psicología los utilizamos y son centrados en metas personales, familiares o profesionales de un individuo. Hay proyectos tecnológicos, proyectos innovadores también. Estos son los que desarrollan pues nuevas tecnologías o mejoran las existentes o crean algo nuevo. Existen proyectos también de infraestructura, que son las que construyen o mejoran instalaciones físicas. Pueden ser para beneficio social, de gobierno, pero que son de
infraestructura física. Y hay proyectos de capacitación y formación que mejoran las habilidades y conocimientos de personas o de organizaciones. Los proyectos son esenciales e importantes porque nos permiten, punto número uno, identificar y satisfacer necesidades de qué, del mercado, de la comunidad, del público en general. Punto dos, mejorar procesos productivos o también la eficiencia de nuestra organización. Punto tres, genera impacto económico, social, cultural, ambiental, cultural, también contribuyendo a un desarrollo sostenible. Punto cuatro, fomentan el aprendizaje y también el desarrollo de habilidades en las personas que participan. Habilidades como liderazgo, creatividad, pensamiento crítico, entre otras. Y por último, planificar y controlar recursos. Esto es básico. Si vamos nada más improvisando y no controlamos, pues se nos va a salir de los recursos, del control y de todo lo demás. Entonces, hay que asegurar que los objetivos se cumplan dentro del presupuesto y tiempo establecidos. Pónganle fecha de caducidad a todo. Los proyectos tienen diversos elementos que es importante tener en cuenta. Si bien cada proyecto es distinto, pues requieren tener ciertos elementos clave para su correcta ejecución. El número uno es la finalidad y los objetivos. Si nosotros no definimos el problema a resolver, pues cómo vamos a tener metas específicas y cómo vamos a saber si alcanzamos ese objetivo. Otro punto importante, definir el resultado tangible, sea producto o servicio o intangible también, pero ¿cuál es el resultado que esperamos obtener? Punto tres, los recursos. Aquí entran las personas, los seres humanos especializados en diversas áreas, los materiales, la tecnología, las finanzas necesarias para llevar a cabo el proyecto, porque en muchas ocasiones se nos sale del presupuesto. Otro punto, las actividades y tareas, las acciones concretas que vamos a realizar y cuáles va a realizar cada quien para llevar a cabo el proyecto. Las actividades y tareas concretas que permiten que los objetivos se alcancen y quién va a ser responsable de esas tareas o actividades. Hay que llevar un cronograma y presupuesto. Eso no es negociable, ¿sí? Si no llevamos un cronograma y un presupuesto, pues se nos va a salir fuera de tiempo y el tiempo es dinero. Hay que llevar una planificación temporal y financiera para asegurar la viabilidad del proyecto con fecha de caducidad. Hay que tener en cuenta cuáles son los factores básicos, los factores críticos de los cuales depende el éxito. Son los elementos esenciales que al cumplirlos garantiza que el proyecto logre sus metas. Estos se tienen que cumplir sí o sí. En conjunto, la correcta clasificación, planificación, gestión, supervisión de los elementos permite que un proyecto sea viable, sea eficiente y genere los impactos deseados en su ámbito de aplicación. La clasificación, la importancia y elementos de los proyectos de la administración y evaluación son fundamentales para entender su funcionamiento en cualquier organización. La clasificación, bueno, se refiere a que los proyectos deben de clasificarse según su alcance temporal o único y su objetivo, crear un producto, mejorar un proceso, pero bien clasificado. La gestión de proyectos es importante porque permite conocer las necesidades del mercado y mejorar los procesos productivos, además de fomentar el aprendizaje y la innovación dentro de la organización. Y los elementos pues incluyen el alcance del proyecto, la gestión del tiempo, el costo, la planificación, que son esenciales para asegurar que el proyecto se complete dentro de los plazos y presupuestos establecidos. Un día
que se salga del presupuesto es tiempo, dinero y esfuerzo. Por eso estos aspectos son cruciales para el éxito de cualquier iniciativa y garantizan lo que se espera de ella. Los proyectos dentro de la administración y evaluación son fundamentales para transformar ideas e iniciativas rentables y sostenibles. Esto es importante porque a veces entramos como llamarada de petate, pero no sostenemos en el tiempo y tenemos que cerrar. La formulación de proyectos establece la base estratégica mediante la identificación de oportunidades y la estructuración de planes, mientras que la evaluación analiza la viabilidad financiera, operativa y estratégica. Esto para optimizar el uso de recursos y asegurar el crecimiento sostenible. Además, la evaluación de proyectos permite identificar áreas de mejora y garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima, lo que es crucial para el éxito de cualquier iniciativa. En resumen, la gestión de proyectos es esencial para alcanzar los objetivos establecidos y mejorar la toma de decisiones en todas las organizaciones. En un entorno económico caracterizado por la incertidumbre, la inflación y sobre todo la volatilidad de los mercados, la formulación y evaluación de proyectos son esenciales para transformar ideas e iniciativas rentables y sostenibles. La formulación establece la base estratégica mediante la identificación de oportunidades y la estructuración de planes, mientras que la evaluación analiza la viabilidad financiera, operativa y estratégica. Estos procesos no solo mitigan riesgos, sino que optimizan el uso de recursos y aseguran la creación de valor para pues, que los interesados vean el éxito de su proyecto. Hoy vamos a estar hablando de herramientas y metodologías claves para integrar pues los enfoques tradicionales a los avanzados en la aplicación de la práctica. Peter Drucker, considerado, digamos que el padre de la gestión moderna, dijo que la gerencia es hacer las cosas bien, el liderazgo es hacer las cosas correctas. Esta distinción resalta la necesidad de una formulación precisa y una evaluación objetiva para asegurar que los proyectos no solo se ejecuten eficientemente, sino que también contribuyan al crecimiento sostenible en un contexto donde la incertidumbre económica persiste. Esto impulsado por factores como la inflación, la volatilidad de los mercados. Recordemos que los mercados cambian en cuestión de minutos y la importancia de pues lo que esto implica. La formulación de proyectos es la base para la innovación y alineación estratégica. Esta es como que el primer paso en el ciclo de vida de nuestro proyecto. Abarca la identificación de oportunidades, la definición de objetivos y la elaboración de un plan detallado. Este proceso se basa en el análisis de negocios y utiliza herramientas como el análisis FODA y el modelo de 5 fuerzas de Porter para evaluar, digamos que un entorno competitivo. Benjamin Franklin dijo, una inversión en conocimiento paga el mejor interés, subrayando la importancia de basar la formulación de proyectos en datos sólidos y conocimientos expertos para generar un valor duradero. Uno de los aspectos clave en esta etapa es el estudio de factibilidad que pues abarca dimensiones técnicas, económicas y legales. En términos financieros, se calcula lo que se llama TCO, el costo total de propiedad, que no solo incluye los costos iniciales, sino también los costos operativos y de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Sin una formulación sólida, los proyectos corren el riesgo de desviarse. En consecuencia, se pueden generar ineficiencias y pérdidas. Warren Buffett, el ícono inversionista, y advierte, nunca inviertas en un negocio que no puedas entender. Esto aplica a la formulación de proyectos
y los gestores deben de comprender profundamente el modelo de negocio subyacente antes de comprometer sus recursos. Por ejemplo, el análisis PESTEL, que significa político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal por sus siglas, sirve para complementar el FODA y anticipar factores exógenos como cambios regulatorios, incentivos fiscales para proyectos sostenibles, temporadas políticas, entre otras. También habría que considerar la integración de criterios ESG, que significa ambiental, social y gobernanza, cada vez más relevantes en el mundo, ya que los inversores exigen proyectos que no solo generen rentabilidad, sino que también cumplan con estándares de sostenibilidad. Por ejemplo, un proyecto de infraestructura podría priorizarse si reduce emisiones de carbono, que son tan importantes hoy por hoy, alineándose con normativas ambientales. Los costos asociados con la sostenibilidad, por ejemplo, llamadas tecnologías de descarbonización deben integrarse con este llamado TCO, mientras que los beneficios como incentivos fiscales o mayor aceptación social pueden mejorar. Por ejemplo, un proyecto ajustado a los riesgos ambientales, sociales y gobernanzas, como el aumento del costo de capital por regulaciones ambientales, podría requerir un análisis más riguroso para justificar su viabilidad. Y también hay que tener en cuenta que muchos de los permisos dependen de esto. Hoy por hoy, el cuidado del ambiente, el impacto social y la sostenibilidad son importantísimos. El análisis de negocios base para la toma de decisiones es como que un punto importante a considerar en esta evaluación de proyectos, porque el análisis de los estados financieros por parte del análisis de negocios es básico, es la evaluación de las perspectivas y los riesgos de una compañía con el propósito de tomar decisiones de negocios. Estas se extienden a la evaluación del capital, pero también de la deuda, porque en muchas ocasiones para llevar a cabo un proyecto nos endeudamos. La evaluación del riesgo de un crédito. Los créditos pueden ser muy útiles, pero algunos tienen más riesgos que otros. También las predicciones de utilidades. ¿Cuánto tiempo me voy a llevar en recuperar la inversión o si me va a alcanzar para pagar el crédito? También para incontables decisiones, el análisis de negocios ayuda cuando estas decisiones pues, son informadas, porque contribuye a estructurar la tarea de decisiones mediante una evaluación del ambiente de negocios de una compañía y de sus estrategias, pero además de su desempeño. Dentro de este marco, el análisis de estado financiero es fundamental, ya que permite evaluar la salud financiera y proyectar flujos de caja. Este, pues, análisis incluye métricas como, por ejemplo, el flujo de caja libre, que es importante también conocerlo, donde, pues, la utilidad es antes de intereses e impuestos, pero también el análisis de negocios del impuesto a la renta que eleva la evaluación y formulación más allá de lo financiero, enfocándose en la creación de valor e incluye la gestión de riesgos mediante técnicas como por ejemplo una que me gusta mucho que se llama el análisis de Monte Carlo, que simula miles de escenarios, bueno, muchos escenarios para estimar posibilidades de éxito. Esto es vital en industrias que son muy volátiles. Hoy por hoy hay muchos factores exógenos como los cambios regulatorios o choques geopolíticos que pueden alterar las proyecciones realizadas. De repente, en un país te empiezan a cobrar más caros los aranceles, por ejemplo. Peter Drucker enfatizaba que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Por ello, la formulación debe de fomentar la innovación, mientras que la evaluación asegura pues esa resiliencia o sostenibilidad. El retorno sobre la inversión, o también llamado ROI por sus siglas, mide el beneficio neto relativo a los costos, pero debe de ajustarse
por inflación y también los riesgos no cuantificables. Por ejemplo, aquí en Tabasco tenemos riesgos de inundación y no podemos controlarlos porque no depende de nosotros. Las cuatro presas ni siquiera están dentro del estado de Tabasco. Chiapas tiene las presas, saca los beneficios y nos inunda a nosotros. Por ejemplo, ahorita Chiapas se inundó, pero toda el agua que llegó a las presas no la abrió para que llegara a Tabasco. Esos son riesgos no cuantificables. No saber si este año nos vamos a inundar o no y qué impacto va a tener ese en nuestro negocio. Por su parte, la evaluación de proyectos incluye herramientas financieras, pero también gestión de incertidumbres, así se llama. No solo depende de herramientas financieras tradicionales como el llamado BAN, el valor actual neto, o de la tasa interna de retorno que ya hablamos ahorita, sino también debe de incorporar el análisis de riesgos y la gestión de incertidumbres, porque mucha gente en algún momento no te va a comprar ciertas cantidades por miedo a una inundación y que la pierdan. O a lo mejor te van a comprar y te van a pedir que se las entregues conforme la vayan usando para que seas tú quien se las guarde y seas tú quien tengas ese riesgo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. En la evaluación de proyectos, el análisis de estados financieros desarrolla un papel fundamental, ya que permite tomar decisiones informadas sobre la rentabilidad y viabilidad de una iniciativa. El valor actual neto o VAN se utiliza para calcular el valor presente de los flujos de caja futuros desconectados a una tasa de descuento. O sea, pensando en los flujos tal cual están sin tener en cuenta si vas a hacer descuento o no. Un VAN positivo indica que el proyecto generará un valor superior al costo de oportunidad del capital. El costo se mide a través del costo promedio ponderado de capital, que representa, en pocas palabras, el costo promedio de financiar los activos a través de todas las fuentes de capital, incluyendo tanto la deuda como el patrimonio. Vamos a decir que el valor se saca donde podemos hacer una fórmula donde el valor del patrimonio, la deuda, el costo del patrimonio y el costo de la deuda tienen un número. Por otro lado, se representa la tasa de descuento que hace que el valor agregado neto sea igual a cero. No debe de ir menos de cero, lo que significa que puedes hacer descuento siempre y cuando por lo menos recuperes lo que invertiste. Pero si no recuperas lo que invertiste y tu valor no es igual a cero, el descuento no puede ser. Entonces, si tú vas a hacer un descuento del 15% y tu ganancia es del 20%, ok, todavía tienes un 5%, pero no puedes descontar más del 20%. Una evaluación integral, vamos a decir que es crucial complementarla con un periodo de recuperación. Este mide el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. Este indicador es especialmente valioso en proyectos de alta incertidumbre. ¿Cuánto tiempo me va a llevar recuperar lo que ya invertí? El dar generación de valor o el EVA, llamado valor económico agregado, se considera que es cuando se generan excedentes después de haber pagado el costo del capital utilizado, el cual, más que un indicador, es un instrumento de gestión que permite incorporar nuevos proyectos que creen valor y eliminar aquellos que aún teniendo utilidades reducen el valor de la empresa, no están aportando adecuadamente. Para aumentar y este valor económico agregado, también llamado EVA, hay que tener en cuenta pues que la búsqueda de áreas de negocio debe de estar dirigida a implementar proyectos que logren incrementar la utilidad neta de la operación. O sea, esta debe de ser superior al aumento en el costo del capital agregado. Vamos a decirlo así. En resumen, el beneficio del EVA
debe de ser superior a los costos considerando el costo de oportunidad, la cual es una gran pues deuda de contabilidad tradicional. O sea, vamos a cambiar un proyecto por otro cuando éste nos dé valores muy superiores garantizados. Si los valores están muy pegaditos, no necesariamente debe de ser viable por el riesgo de hacer la transición. O sea, debemos de tener en consideración la diferencia entre el EVA y el BAN, que son dos conceptos muy importantes en finanzas y no los tenemos que aprender. También tener en cuenta que el BAN o valor agregado neto calcula la rentabilidad sobre flujos proyectados y el EVA lo hace de manera periódica sobre resultados efectivamente alcanzados. De este modo, el EVA mide el desempeño real de los activos y advierte, como dice Buffett, la primera regla de una inversión es no perder dinero. ¿Sí? En conclusión, la formulación y evaluación de proyectos son procesos interdependientes. Sí, son dependientes, pero se entrelazan porque combinan análisis estratégicos, financieros y de riesgos para maximizar la creación de valor. También las herramientas como el BAN, el EVA, el análisis de Monte Carlo, entre otras, junto con enfoques avanzados como las opciones reales, permiten a los gestores tomar decisiones informadas en entornos inciertos. La integración de criterios y tecnologías como la inteligencia artificial para optimizar proyecciones refuerza la relevancia de estos procesos en el contexto actual. La formulación y evaluación de proyectos impacta directamente en la efectividad, el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas, asegurando que los objetivos se cumplan y los recursos se utilicen de manera óptima. La formulación de proyectos permite transformar ideas en soluciones concretas, identificando oportunidades, objetivos claros, estructurando planes detallados que guían la ejecución de esta iniciativa. Este proceso pues establece la base estratégica asegurando que los proyectos estén alineados a pues la población, a los objetivos que tenemos como organización y también pues a los estudios de mercado, obviamente, y que consideren también factores externos como el entorno económico, social, regulatorio, la economía, incluso la cultura. El impacto de un proceso se mide por la magnitud del cambio generado en la población objetivo que tanto te compran, el entorno económico, cuánto produces y en proyectos sociales esto puede reflejarse en la reducción de problemas como, vamos a decir, la malnutrición o el analfabetismo o el desempleo, mientras que en proyectos productivos pues se traduce en beneficios económicos. Es importante destacar que el impacto no siempre es proporcional a la inversión, ya que una mayor inversión sin una adecuada planificación, o sea, la y se va, lo que va resultando, puede generar resultados muy marginales o incluso negativos, ponernos en números rojos. Una concreta formulación y evaluación permite identificar los recursos necesarios, tiempo, dinero, esfuerzo, seres humanos, materiales, tecnología, entre otras, y planificar su asignación de manera eficiente. Además, el análisis de riesgos anticipa posibles obstáculos y establece estrategias de mitigación también, reduciendo la probabilidad de desviaciones y pérdidas. Herramientas como el análisis FODA, el PESTE, los criterios ESG, ayudan a evaluar el entorno competitivo y los factores de sostenibilidad. La evaluación de proyectos incluye la planificación detallada de actividades, cronogramas, por favor.
Usen las agendas, hagan cronogramas y también detallen las responsabilidades de cada quien. ¿Quién me responde por qué? Así como la implementación de sistemas de seguimiento y evaluación continua. Esto permite medir avances, identificar desviaciones y tomar acciones correctivas, asegurando que los objetivos se cumplan y que se generen aprendizajes para futuros proyectos. En conclusión, la formulación y evaluación de proyectos impacta directamente la viabilidad, eficiencia y éxitos de las iniciativas. Esto pues contribuye a la mejora de condiciones sociales, económicas, organizacionales. O sea, un proyecto bien diseñado no solo optimiza los recursos, también reduce los riesgos y también maximiza pues el valor agregado para los beneficiarios y la sociedad en general. Existen fases de formulación de un proyecto y pues dentro de esto se analiza la problemática, la necesidad de pues de lo que pretendemos de resolver, determinar los objetivos generales, evaluar la relevancia, la viabilidad del proyecto y se identifican los beneficiarios o las partes interesadas. Es fundamental definir claramente el propósito del proyecto y su justificación para establecer una base sólida para las siguientes etapas. El diseño, pues, define los objetivos específicos, se establecen indicadores de éxito, se planifican las actividades necesarias, también se determinan los recursos requeridos, humanos, financieros, materiales, se elabora un cronograma de ejecución, frecuentemente representado mediante diagramas, por ejemplo, de Gantt. Ese es uno de los más usados. El análisis de viabilidad evalúa pues esa viabilidad técnica, financiera y social de un proyecto. Esto incluye estudios de mercado, análisis de costo, beneficios, evaluación de impacto en la comunidad, evaluación de impacto en el entorno, todo esto donde se desarrollará el proyecto. Esta fase asegura que el proyecto sea sostenible, pero además factible antes de su implementación. En la planificación se establecen los mecanismos de coordinación y seguimiento. Se definen roles y responsabilidades de los actores involucrados y se elabora un plan de gestión de riesgos. La planificación permite organizar los recursos y actividades de manera eficiente para alcanzar los objetivos propuestos. En esta fase se implementa el proyecto según lo planificado y se asignan los recursos mientras se monitorea el progreso de las actividades y se realizan ajustes cuando sea necesario para mantener el proyecto en curso y cumplir con los objetivos establecidos. Finalmente, en la evaluación se analiza el impacto y los resultados obtenidos. Estos se revisan con base a los indicadores de éxito, se identifican lecciones aprendidas, se documentan recomendaciones para futuros proyectos y esta fase permite medir la efectividad del proyecto y mejorar la gestión de iniciativas posteriores. Estas fases proporcionan un marco estructurado que asegura que un proyecto sea desarrollado de manera organizada, eficiente y con mayores probabilidades de éxito. Esto es importantísimo. Existen factores críticos para el éxito de un proyecto. Estos hay que analizarlos porque son aquellos elementos estratégicos, operativos y de gestión que permiten cumplir objetivos, plazos, presupuestos y además generar valor para la organización. Los factores críticos de éxito, por sus siglas, se pueden nombrar FCE o CSF si sus siglas son en inglés. Son áreas esenciales que deben ejecutarse correctamente para que un proyecto cumpla con su misión y objetivos estratégicos. Estos sirven como guía
para la toma de decisiones, asignación de recursos y medición de rendimiento, asegurando que los esfuerzos del equipo se concentren en lo que realmente impacta el éxito y alcanzar estos factores genera valor, significado y contribuye a la rentabilidad y sostenibilidad de la organización. Vamos a hablar de los principales factores de éxito o factores críticos de éxito. La planificación y presupuestos realistas. No se trata de ser optimistas, sino de definir objetivos claros, el alcance del proyecto con plazos entregables, plazos reales, no no titánicos, considerando recursos disponibles y gestión del tiempo. Porque cuando nosotros hacemos entregas titánicas, bueno, nos entregan más rápido, pero incluso el costo de la entrega y del movimiento nos sale más caro. Punto número 2, gestión de la comunicación. Mantener canales claros entre todos los miembros del equipo para mejorar la coordinación y el rendimiento. Al iniciar el video, yo les dije solamente WhatsApp escrito. ¿Qué pasa si una persona en lugar de mandarme WhatsApp escrito, me marca? Ah, es que yo le hice llamada normal y me manda buzón. Claro, te acabo de decir que no tengo llamadas. Solo, o sea, no hay otro medio. Solo WhatsApp escrito. Si te quieres comunicar conmigo, me mandas WhatsApp escrito. Pero si me mandas audio, me mandas Messenger, me mandas Telegram, qué sé yo, entonces no te vas a comunicar conmigo porque la comunicación no va a estar en el mismo canal. Por poner un ejemplo, el punto número 3, control y seguimiento del proyecto. Registro, arrastren el lápiz, registro de vacantes, tiempos, tareas, identificar desviaciones, toma de decisiones correctivas a tiempo, todo. 4, gestión de riesgos y calidad. Identifiquen los riesgos potenciales. Mucha gente dice, ah, es que no lo tuve en cuenta. Todo hay que tenerlo en cuenta. Implementar medidas preventivas sale más barato y asegurar que los entregables cumplan los estándares de calidad. La planeación es clave. Punto número 5, ahorro y optimización de recursos. Mantener la calidad sin exceder costos, optimizando el uso de recursos humanos, financieros y materiales. Punto número 6, alineación estratégica. Los proyectos deben de estar vinculados a los objetivos estratégicos de la organización, asegurando que cada iniciativa contribuya al valor global. Y 7, satisfacción del cliente y valor del negocio. Evalúa el éxito no solo por el tiempo y presupuesto, sino también por la satisfacción del cliente y el impacto del negocio. Recapitulando, 1, planificación y presupuesto realista. 2, gestión de la comunicación. 3, control y seguimiento del proyecto. 4, gestión de riesgos y calidad. 5, ahorro y optimización de recursos. 6, alineación estratégica. 7, satisfacción del cliente y valor del negocio. Para implementar estos factores, se recomienda establecer objetivos SMART, por sus siglas en inglés. Definir indicadores claves de rendimiento y realizar revisiones periódicas durante la ejecución del proyecto. Además, la planificación debe de contemplar la complejidad del proyecto, la motivación del personal y la adopción de tecnologías que faciliten su gestión. En conclusión, el éxito de un proyecto depende de la conjugación de planificación estratégica, gestión eficiente de recursos, comunicación efectiva y alineación con los objetivos organizacionales. Identificar y supervisar los factores críticos de éxito permiten reducir riesgos, optimizar resultados y garantizar que los proyectos generen valor tangible para la organización. Y bueno, sería este tema por hoy y vamos a grabar otro video.